De regreso en el páramo desolado, Diego avanzaba hacia Primo Immortus. Pero su enemigo no respondió, ni se preparó para contraatacar. Tan solo permaneció completamente quieto mientras la energía gris comenzaba a reunirse frente a él. Tomó forma creando una esfera, un espacio en el aire que fue desprovisto de color. Los ojos de Diego se abrieron ligeramente. Él conocía esa técnica. Tenía que evitarla a toda costa. No podía permitir que lo tocara. Así que extendió una mano y un portal de sombra se abrió. Sin reducir su velocidad, Diego entró en él y desapareció. Durante un instante, Primo Immortus perdió de vista su objetivo, pero la esfera continuaba creciendo, amenazante y vibrante. Entonces, detrás de él, otro portal apareció. Diego salió disparado para ir hacia su espalda. Ya tenía activada la armadura y 4 brazos más habían aparecido. 2 de esos brazos estaban completamente cubiertos por la sombra, adquiriendo una tonalidad púrpura que se movía como si estuviera viva. Otros 2 tenían puestos los guantes. Los 2 brazos originales se dedicaban a acumular sombra de sangre. Antes de que Primo pudiera girar completamente, Diego usó sus manos enguantadas para sujetarlo por las muñecas. Con los 4 restantes comenzó su ataque. Una serie de puñetazos llegaron a una velocidad imposible de seguir, uno tras otro sin pausa. La sombra de sangre penetraba en su cuerpo y atravesaba su interior antes de salir por su espalda en forma de pequeñas corrientes oscuras. Primo no estaba siendo herido, pero permanecía atrapado. Y lo peor de todo, la esfera de energía gris iba perdiendo tamaño hasta desaparecer. Entonces las 2 serpientes que descansaban sobre sus hombros se movieron abriendo sus fauces. 2 enormes rayos de energía gris salieron disparados directamente hacia Diego. Los brazos que sujetaban a Primo lo soltaron y formaron una X bloqueando el impacto. Los rayos no lograron atravesarlo. Los guantes absorbieron y resistieron la energía suficiente para mantener la defensa. Y mientras esos 2 brazos seguían bloqueando el ataque, los otros 4 continuaban golpeando. En medio de la ofensiva, Primo levantó una de sus piernas y descargó una patada directa contra su costado. Diego sintió cómo la fuerza del golpe atravesaba la armadura, sacudiendo todo su cuerpo y obligándolo a resistir con cada músculo. Sin embargo, no cayó ni se detuvo. Primo lanzó una nueva patada, pero esta vez había algo diferente. En el borde de su pie comenzó a formarse una pequeña esfera de energía gris. Diego la reconoció de inmediato. Sin perder tiempo, activó la sombra una vez más. Viaje de sombras activado. De inmediato la oscuridad lo rodeó y lo hizo desaparecer. La patada de Primo pasó justo por el lugar donde había estado, chocando contra el piso y haciendo que la esfera gris estallara. El área afectada perdió sus colores y toda su vida. Primo empezó a girar sobre sus pies buscando a su enemigo. Desde la protección de la sombra, Diego observaba todo, desplazándose un poco, y vio algo importante. Tras unos instantes, el efecto incoloro comenzó a desaparecer. La tierra recuperó su tono original. El daño no había sido permanente. Esa era una limitación de los poderes de Primo. Una pequeña, pero suficiente. Deshaciendo el viaje, se dejó ver. ¡Ey, idiota! ¡Por aquí! Primo clavó sus ojos en él y no dijo nada. Pero Diego pudo sentir una pulsación de energía sobre su cabeza. Un portal de energía muerta se abrió en el cielo y de su interior descendió una enorme mano formada completamente por esa misma energía. Diego saltó hacia un costado, impulsándose con sus alas de sangre, mientras el enorme puño golpeaba el suelo donde había estado. La tierra explotó bajo el impacto, pero el ataque no terminó ahí. Más portales se abrieron. De cada uno surgieron nuevos puños que descendían sobre Diego desde distintos ángulos persiguiéndolo. Diego corría a toda velocidad esquivando mientras con sus 6 brazos empezaba a lanzar puñetazos de sombra de sangre que salía disparada como ráfagas. Los ataques impactaban contra Primo, obligándolo a mantenerse en movimiento y evitando que tuviera la oportunidad de volver a utilizar la energía gris con libertad. Sin embargo, su cuerpo seguía intacto, sin heridas de ningún tipo. Diego mantuvo la calma. La armadura le daba energía ilimitada. Podía mantener esa pelea por todo el tiempo que fuera necesario.
y eventualmente lo cansaría o encontraría una manera de vencerlo. Seguiré desgastándolo hasta que finalmente caiga. No permitiré que vuelva a hacerle daño a nadie que me importa. Con ese pensamiento decidió cambiar de estrategia. Nube de clones activada. La sombra se movió y al estallar 2 copias exactas de Diego aparecieron. No poseían los 6 brazos, pero eran capaces de los mismos ataques que él. Uno de los clones se desplazó hacia la izquierda mientras el otro se alejaba hacia el lado contrario. Los 3 lanzaron puños de sangre sin parar, obligando a Primo Immortus a enfrentarse a ataques provenientes de todas direcciones al mismo tiempo. Por primera vez en la pelea, Primo Immortus comenzó a mostrar señales de molestia, de ira. Colocó ambos brazos frente a su pecho y la energía gris se acumuló alrededor de sus manos en una nueva esfera. Diego aceleró la intensidad de sus puños, pero no hubo tiempo para volver a cambiar de estrategia, porque Primo abrió los brazos de golpe. Una enorme onda expansiva salió disparada, extendiéndose en todas las direcciones, devorando el color y dejando un terreno y hasta un cielo monocromático. Sello de sombra activado. Justo antes de que la onda alcanzara a cualquiera de ellos, los 3 Diegos desaparecieron en la sombra. La energía gris no encontró ningún objetivo y continuó expandiéndose hasta perderse en el horizonte. Primo respiraba agitado. Juntó sus manos otra vez, listo para lanzar más energía gris, pero primero necesitaba encontrar a sus contrincantes. Desde distintos puntos del terreno, las sombras se movieron y ellos aparecieron. Retomaron el mismo ataque de antes. No puedo volver a perder. Tengo que concentrarme. No puedo cometer ni un solo error, pensó el verdadero Diego y se lanzó hacia adelante. Las serpientes de Primo lo vieron y reaccionaron enrollándose alrededor de los brazos de su amo. Diego saltó hacia el cielo. La sangre que todavía flotaba alrededor del campo de batalla comenzó a reunirse alrededor de sus piernas, condensándose hasta formar una capa de energía carmesí. Los 2 clones hicieron lo mismo que él, saltar y atraer la sangre. Los 3 cuerpos giraron en el aire al mismo tiempo y luego descendieron. Una patada golpeó la cabeza de Primo. Otra atravesó la defensa de su torso y golpeó su estómago. La última impactó contra la parte inferior de sus piernas. Incluso ante todo eso, Primo Immortus no se movió. La extraña armadura que cubría su cuerpo desde la cabeza hasta los pies absorbió los impactos por completo. Eres un verdadero tonto, dijo con una expresión de desprecio. Admito que tienes algunos trucos llamativos, pero no son más que eso. Trucos baratos. Nunca podrás derrotarme. Lanzó su puño hacia adelante. El verdadero Diego se desplazó a un costado, pero desde la mano de su oponente se extendió una oleada de energía muerta. Era como una extensión gigantesca de su propio brazo. Una mano oscura que atravesó el espacio entre ambos y continuó creciendo hasta alcanzar a Diego. Esta vez, antes de que pudiera activar el sello de sombras, los dedos de aquella mano se cerraron sobre su cuerpo. Primo Immortus lo elevó en el aire sonriendo y luego lo lanzó contra el suelo. 4 portales de energía muerta aparecieron sobre él. Desde cada uno comenzaron a descender más puños que golpearon a Diego sin cesar. Los golpes continuaron cayendo sobre el mismo punto sin darle oportunidad de levantarse. La armadura estaba absorbiendo la mayor parte del daño, pero aún así Diego podía sentir la fuerza de cada impacto atravesando la protección. Por suerte aún tenía la sombra. Una capa oscura se extendió sobre su cuerpo y empezó a empujar contra los enormes puños. La sangre también comenzó a reunirse alrededor de él y empujó la sombra hacia arriba. Era una barrera de sombra y sangre que temblaba con cada puñetazo, pero resistía. Así Diego pudo ponerse de pie. Extendió los brazos sosteniendo la barrera como podía, cansado, herido, pero entero, y decidido a triunfar. Diego lanzó un grito de guerra. ¡Vamos, maldito! ¿Acaso es todo lo que tienes? Diego apretó los dientes mientras sostenía aquella inmensa barrera sobre su cabeza. Cada impacto hacía vibrar sus brazos, recorría sus músculos y estremecía la tierra bajo sus pies. Pero lejos de sentirse superado, una intensa descarga de adrenalina recorría todo su cuerpo. Su corazón palpitaba con fuerza y cada latido parecía conectarlo todavía más con la sangre del espacio rojo. Todo eso respondía a su voluntad.
Podía atraerla, condensarla y moldearla con una facilidad que jamás habría imaginado posible. Sintiendo todas las posibilidades que eso le ofrecía, una estrategia empezó a tomar forma en su mente. Flexionó lentamente los codos acercando la enorme barrera a su pecho mientras inhalaba una gran bocanada de aire. Toda la sangre que podía controlar se comprimió sobre sus manos y luego gritó. ¡Ah! Extendió ambos brazos con toda la fuerza de la que era capaz y empujó. La barrera explotó hacia arriba como una gigantesca columna. La energía carmesí atravesó los enormes puños de energía muerta, haciéndolos estallar uno tras otro. Mientras aquella lluvia de ataques era destruida, Diego no dejó de atacar a Primo Immortus. Sus otros 4 brazos continuaban lanzando puñetazos de sangre. Los 2 clones mantuvieron exactamente el mismo ritmo, bombardeando al enemigo desde distintos ángulos y obligándolo a desplazarse continuamente para evitar que aquella lluvia de ataques lo alcanzara de lleno. Por primera vez desde que había comenzado el intercambio, Primo dejó de ignorarlos. Su mirada se clavó sobre uno de los clones. Con un único movimiento se acercó y su puño le golpeó la cabeza. El clon estalló en una nube de sombra. El segundo intentó reaccionar, pero una de las serpientes que descansaban sobre los hombros de Primo salió disparada hacia él. Abrió las fauces y un rayo de energía salió disparado. Su víctima se desintegró por completo. Al principio pensé que todo esto era un poco divertido, pero ahora se está volviendo molesto, dijo Primo enfocándose una vez más en Diego. Este no respondió. Lo que hizo fue detener el ataque con 2 de sus brazos y los hizo juntarse frente a su pecho. Entre ellas apareció más sombra de sangre. Aquella masa se expandió con rapidez, creciendo y alargándose mientras Diego la moldeaba con rápidos movimientos de sus manos. La hizo tomar la forma de un largo mango seguido por una inmensa hoja curva, y así en apenas segundos creó una gigantesca guadaña. Pero eso era solo el inicio de su plan. Conversión energética activada. La sangre ha sido convertida en rayos. Toda la hoja de repente chisporroteó. Diego dejó caer el resto de la barrera para un costado, al tiempo que se alejó de ese lugar. Los últimos puños descendieron sobre el lugar donde había estado un instante antes. Él ya avanzaba a toda velocidad en dirección a Primo Immortus. Aún lo separaban varios metros, demasiados para que el arma pudiera alcanzarlo. De todos modos, Diego la blandió, y al hacerlo, la hoja se estiró. Primo levantó un brazo para interceptarla. El filo chocó contra su antebrazo y una lluvia de chispas rojas explotó. Todo su cuerpo fue empujado hacia atrás, deslizándose varios metros sobre el suelo. Por primera vez la expresión en su rostro cambió. Los músculos se le tensaron involuntariamente, y una mueca de dolor apareció en su rostro. Aquel ataque realmente le estaba haciendo daño. Las serpientes se abalanzaron y mordieron la guadaña. Luego Primo Immortus también se lanzó hacia adelante y sujetó con sus propias manos el borde del arma. La energía gris empezó a salir de ella. Diego aún lanzaba puñetazos de sangre, pero él los ignoró, y pronto empezaron a perder su color. Diego sabía que tenía que huir antes de que fuera demasiado tarde, pero primero debía deshacer la guadaña. Concentrándose, la figura se deshizo en el aire, y Primo tambaleó un poco. Diego aprovechó para alejarse. Primo Immortus abandonó el uso. Concentrándose, la figura se deshizo en el aire, y Primo tambaleó un poco. Diego aprovechó para alejarse. Primo Immortus abandonó el uso de la energía gris. Ahora tenía una mejor oportunidad. Movió las manos y varios portales de energía muerta se formaron alrededor de Diego. Lo rodearon por completo, formando un círculo. Yo realmente quería que te unieras a mí, pero ahora no me dejas otra opción más que matarte. Desde los portales salieron varios puños más. Todos ellos al mismo tiempo impactaron contra Diego con la intención de aplastarlo. Pero él activó la sombra. No fue suficiente. Diego se desplomó. La fuerza del ataque llegó a él. Sintió como si sus órganos estuvieran retorciéndose y girando dentro de su cuerpo.
Primo Inmortus hizo que sus serpientes se enrollaran alrededor de sus brazos. Nunca tuviste una oportunidad contra mí, Diego. No importa cuánto poder tengas, no importa lo que hagas, yo siempre podré superarte. Y lanzó un golpe hacia Diego. Este tuvo una fracción de segundo para reaccionar. Pensó en usar el sello de sombra, pero ni siquiera había terminado de pensar en eso cuando el ataque con su ola de energía muerta llegó sobre él. Muy lejos del campo de batalla, Mundus había abandonado la cueva, aquella donde se había encontrado con la otra figura. Incluso a tantos kilómetros del páramo, el último ataque de Primo Inmortus se podía sentir. Tengo que hacer algo, o esto terminará de la peor manera posible. Apretó los dientes e intentó avanzar. Su cuerpo cubierto por energía celestial dio apenas un paso antes de que una presión invisible descendiera sobre él. Ni siquiera él podía moverse en ese momento. Los que combatían en otros frentes del planeta levantaron la vista instintivamente al percibir eso mismo. Incluso en planetas lejanos, innumerables criaturas sintieron como un escalofrío recorría sus cuerpos. Era increíble que en el centro de toda aquella destrucción Diego siguiera vivo. Pero así era. Sin embargo, lo que había pasado no carecía de efecto. La armadura que había soportado incontables ataques comenzó a resquebrajarse. Las grietas se extendieron por toda su superficie hasta que varias placas terminaron desprendiéndose una tras otra. Algunos fragmentos quedaron adheridos a su piel sin poder protegerlo de nada. Tu armadura ha sido destruida. Estará deshabilitada hasta que se repare por completo. Diego apenas pudo leer ese mensaje. Yacía inmóvil sobre una extensa superficie de tierra completamente calcinada. El páramo siempre había sido desolado, pero ahora no parecía capaz de albergar vida nunca más. Todo a su alrededor se había convertido en un inmenso terreno negro carbonizado. Que el propio planeta siguiera entero ya era por sí solo un auténtico milagro. Diego intentó mover un brazo y se encontró con que la extremidad no le respondía. Recién entonces movió la cabeza para ver su estado, y ese mínimo desplazamiento del cuello le causó un dolor indescriptible. Gran parte de la piel de su cuerpo había desaparecido, como si se hubiera derretido bajo aquella devastadora energía. En numerosas zonas los restos fundidos de la armadura se habían adherido directamente a la carne, formando una dolorosa mezcla de metal y tejido quemado. Intentó ahora mover una pierna, pero ni un solo músculo respondió a su voluntad. La armadura era ilimitada y le habría provisto de energía para siempre, pero no era infalible. Algunas cosas podían afectarla y desafortunadamente para Diego, Primo Inmortus era una de ellas. Tal vez la única. Junto con el ataque final, toda la energía que hasta hace unos instantes volaba desde distintos rincones del espacio rojo, dejó de moverse. Los ríos carmesí quedaron suspendidos unos segundos antes de caer lentamente al suelo. Primo Inmortus caminó con tranquilidad hasta detenerse frente al cuerpo de Diego. Observó sus ojos. La vida que había brillado en ellos durante toda la batalla se estaba apagando poco a poco. Ciertamente eres alguien muy fuerte. Incluso los celestiales habrían tenido dificultades para recibir de frente un doble ataque de mis serpientes. Has pasado por mucho, pero esto se acaba aquí. Se inclinó y lo sujetó por el cuello. Levantó su cuerpo del suelo con una sola mano. Los brazos y las piernas de Diego colgaron completamente inertes, balanceándose sin ofrecer la menor resistencia. La intensidad que había llenado su mirada por tanto tiempo había desaparecido por completo. Tú naciste de mí. Podríamos haber gobernado juntos. Es una pena. Sin mostrar la menor emoción, Primo Inmortus extendió el brazo libre y cerró el puño. Con un solo golpe atravesó el pecho de Diego de lado a lado. La sangre brotó. Ahora un enorme agujero se abría en el centro de su torso. Cuando retiró la mano y el cuerpo cayó, Primo sostenía en su mano aquello que únicamente los vampiros dejaban atrás al morir. Un cristal de sangre. Era la prueba irrefutable de que Diego había muerto.
La primera vez que Diego se enfrentó a Primo Immortus estuvo a un paso de la muerte. Aquella batalla solo terminó porque sus amigos arriesgaron sus propias vidas para rescatarlo y sacarlo de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero esta vez no hubo nadie que pudiera salvarlo. Lo había entregado absolutamente todo. Había luchado con una armadura capaz de desafiar ataques imposibles. Había realizado el entrenamiento de los campeones y había alcanzado un dominio sobre la sangre que jamás creyó posible. Aún así, no había sido suficiente. Luisa, Minnie, Leo, no volveré a verlos nunca más. Ese fue el último pensamiento que cruzó por su mente durante la fracción de segundo anterior a que Primo Immortus descargara su ataque final. Diego recibió la muerte sin pensar en sí mismo. En esos últimos instantes, lo único que ocupó su corazón fue la dolorosa certeza de que había fallado a las personas que más amaba y que jamás tendría la oportunidad de volver a protegerlas. Mientras tanto, las demás batallas continuaban librándose por todo el espacio rojo. En una de ellas todo se había detenido. Los ojos de Jacobo y de los campeones quedaron completamente fijos sobre Zarak, devorando a Tenebrax. Ninguno de ellos intentó intervenir mientras el rey demonio hundía una y otra vez sus colmillos en el cuerpo de quien apenas unos segundos antes había sido su aliado. La sangre brotaba en grandes cantidades, empapando el rostro y el pecho de Zarak, mientras enormes pedazos de carne desaparecían entre sus mandíbulas. No había elegancia alguna en la forma en que devoraba el cadáver. Era un banquete salvaje dominado por un hambre insaciable. Y por supuesto, cada bocado hacía que su poder aumentara aún más. Jacobo sintió un nudo en el estómago. La llegada de los campeones le había devuelto la esperanza. La victoria sería difícil contra dos reyes demonio. Probablemente costaría varias vidas, pero al menos parecía posible. Ahora todo estaba cambiando una vez más. Zarak estaba volviéndose más feroz, más resistente y mucho más difícil de detener. El primero en romper el silencio fue Ontar. Esto no es bueno. La frase sonó casi infantil, demasiado simple para describir el horror que estaban presenciando, pero estaba cargada de un miedo visceralmente real que venía del conocimiento. Ontar había convivido durante demasiado tiempo con los hombres lobo. Obligado a permanecer bajo el dominio de Zarak en la fosa, había visto luchar a aquella raza incontables veces. Sabía mejor que nadie lo que estaba a punto de ocurrir. Finalmente, Zarak arrancó el último gran pedazo de carne del cadáver de Tenebrax y dejó caer lo poco que quedaba del cuerpo al suelo. La sangre seguía corriendo por sus labios, descendiendo por su mandíbula para gotear sobre la tierra. Sus ojos brillaban con una intensidad salvaje. Abrió por completo las fauces y un aullido monstruoso sacudió todo el espacio rojo. El suelo comenzó a temblar violentamente bajo los pies de todos los presentes, mientras una inmensa onda de presión se expandía en todas direcciones. Los miembros de la Brigada Divina que seguían descendiendo desde el cielo fueron alcanzados por aquella vibración. Por primera vez desde su llegada, algo consiguió afectarlos. Sus formaciones perfectamente ordenadas comenzaron a romperse. Sus cuerpos se tambaleaban en pleno vuelo como si hubieran perdido por completo el equilibrio, incapaces de mantener la estabilidad, mientras la onda seguía atravesándolos. Algunos chocaron violentamente contra edificios semidestruidos. Otros perdieron totalmente el control y cayeron desde el cielo estrellándose contra el suelo entre nubes de polvo. Los Yaks y los hombres lobo que seguían con vida no dejaron escapar aquella oportunidad. Con aullidos de guerra se lanzaron inmediatamente sobre los seres divinos caídos, descargando una lluvia de ataques antes de que pudieran volver a levantarse. Al menos Jacobo y los campeones no habían sido derribados por el aullido, pero el efecto sobre ellos resultó igual de aterrador. Una pesada presión descendió sobre sus pechos y durante un instante, todos sintieron como si sus corazones hubieran dejado de latir. Respirar se volvió difícil. Entonces volvió a escuchar otro sonido. El cuerpo de Zarak empezó a cambiar. Sus músculos se expandieron marcándose aún más bajo el espeso pelaje.
Su gran figura continuaba creciendo, proyectando una sombra todavía más imponente sobre el campo de batalla. ¿Qué hacemos ahora? Ya no hay posibilidad de obtener la sangre de Tenebrax. Jacobo giró la cabeza hacia él sorprendido. Había esperado escuchar la palabra retirada o quizás huida, pero ninguno de los campeones parecía estar pensando en abandonar la pelea. Sus mentes estaban concentradas en reorganizar su estrategia, ignorando el pánico dentro de ellos. Tal vez, como consumió a Tenebrax y su poder se ha añadido al suyo, ¿bastaría con obtener la sangre de Zarak?, dijo Ontar. Aldonza asintió. Tal vez. Es la única opción que nos queda. Jacobo volvió a mirar al gigantesco rey demonio. Estaba convencido de que ya no podían vencerlo, no después de esa evolución. Pero si los campeones iban a seguir adelante sin vacilar, él no iba a ser quien bajara los brazos. Una intensa energía amarilla envolvió su cuerpo. Reuniendo todo su chi en ambas manos, salió disparado hacia adelante. Mientras corría, expulsaba parte de aquel chi detrás de su espalda en potentes ráfagas que lo impulsaban más, aumentando su velocidad con cada zancada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, dejó caer ambos brazos. Sus garras se hundieron en la tierra, abriendo dos largas cicatrices sobre el suelo mientras seguía avanzando. Solo cuando entró en el alcance de Zarak, levantó ambos brazos de golpe. Todo el chi acumulado escapó de sus manos en forma de dos magníficos rayos amarillos. Atravesaron el aire antes de cruzarse frente a él, formando una X. Pero Zarak ni siquiera cambió de expresión. Apenas levantó uno de sus gigantescos brazos con absoluta indiferencia, como si simplemente estuviera apartando a un insecto. Una inmensa oleada de energía muerta salió despedida. Ambos ataques chocaron de frente. El chi apenas resistió una fracción de segundo antes de ser desintegrado por completo. La onda expansiva resultante explotó sobre todo el campo de batalla. Jacobo salió disparado hacia atrás sin ningún control. Los campeones sufrieron exactamente el mismo destino, siendo lanzados por los aires antes de atravesar los restos de varios edificios. Pasaron varios segundos. Finalmente, una montaña de piedras comenzó a moverse. Kalbar fue el primero en levantarse, seguido de Aldonza, y finalmente, tras unos segundos más de dudas, Ontar también. Con el poder que acaba de demostrar, tal vez sea incluso más fuerte que Primo Immortus, balbuceó Ontar. Zarak ahora observaba una de sus propias garras. La abrió pausadamente y luego la cerró. Sentía una cantidad de poder recorriendo su cuerpo que jamás había experimentado. Una sonrisa salvaje deformó su rostro. Debí haber hecho esto hace mucho tiempo. Si hubiera devorado a todos los reyes demonio, habría superado a Primo Immortus hace muchísimo tiempo. Levantó la cabeza. Sus ojos buscaban a Jacobo. Lo más parecido que tengo es ese hombre lobo. Una larga lengua recorrió sus colmillos cubiertos de sangre. Los campeones encontraron a Jacobo entre los restos de un edificio destruido. Había recibido de lleno la onda de energía de Zarak. Una herida colosal atravesaba su cuerpo en diagonal, desde el hombro hasta la cintura, dejando al descubierto parte de la musculatura desgarrada. La sangre cubría casi todo su pelaje. Su respiración era débil, irregular y dolorosa, como si cada intento de llenar sus pulmones exigiera un esfuerzo sobrehumano. Kalbar se volvió hacia Aldonza. ¿Puedes curarlo? Ella observó las heridas durante unos instantes más. Quería decir que sí, pero no podía mentir. Puedo acelerar su propio proceso de curación, pero no será suficiente. Miren cómo está. Me temo que en esta situación somos totalmente inútiles. Quizá podamos sacarlo de aquí. Tal vez regresar a la cueva, dijo Kalbar. Aldonza volvió la vista hacia Zarak. ¿Puedes imaginar lo rápido que es ahora? ¿Realmente crees que lograríamos escapar? El silencio volvió a instalarse, hasta que Ontar dio un paso al frente. ¡No! Los dos giraron hacia él. Todavía queda una opción. Caminó con pasos firmes hasta Jacobo y se arrodilló a su lado. Buscó su mirada.
Jacobo apenas consiguió enfocar la vista. El dolor era insoportable, y la cercanía a la muerte comenzaba a nublar su conciencia. Ontar respiró hondo. Luego golpeó con fuerza su propio pecho. Su voz no tembló. ¡Cómeme! Aldonza y Calvar abrieron los ojos llenos de sorpresa. Cómeme y hazte lo suficientemente fuerte como para derrotar al enemigo. Es la única opción.